La historia continúa inmediatamente después de la muerte de Kurono. Tanto los participantes como los vampiros son llevados a la habitación de Gans, y tal y como era de esperarse, en tan solo segundos se arma la gorda. Tras unos cortos intercambios y antes de que todo se pusiera peor, la pelota se ilumina dando a entender así que ahora todos los presentes estaban encerrados dentro de su juego. Algo desconcertado, el colmilludo va e intenta atacar a Gans, aunque al final desiste y junto a su compañera optan por permanecer calmados. Con los ánimos más relajados se revela que el próximo objetivo recibía el nombre del alien Urarigión, así que sabiendo que si conseguía 100 puntos podría revivir a Kurono, Kato se prepara para ir a la batalla. Poco tiempo antes de esto nos dirigimos hacia la ciudad de Osaka, lugar en donde se estuvo reportando la aparición de extraños seres muy parecidos a los yokais. En medio del ajetreo de la gente se nos presenta un pequeño grupo de personas de lo más normales y corrientes. En un restaurante familiar, Shimaki y Muroya, dos poco expresivos empleados, recibían sus pedidos. Dentro de una pequeña tienda de postales, Sanpei, Tetsuo y Susumu, un trío de amables y sonrientes hombres, atendían a su clientela. En una oficina de impuestos, Hachiro Uoka realizaba su trabajo de forma seria y eficaz. A pocos días del tiempo de entrega, Ansu Yamasaki, una mangaka y madre de un pequeño de 3 años, realizaba las últimas correcciones de su obra. Fuera de una escuela, Kazuo Kuwabara, un dedicado y alegre maestro de inglés, caminaba tranquilamente junto a sus queridos estudiantes. En medio de las calles, Kyo Hanaki esbozaba una sonrisa luego de escuchar un pequeño pitido dentro de su cerebro. Y por último, dos estudiantes comunes manejaban sus bicicletas hasta que de forma sorpresiva son arrollados por un camión, el cual provoca que segundos después despierten en una pequeña habitación repleta de gente vestida de negro. De regreso a Tokio, Takeshi es el primero en ser llevado a su destino, y en tan solo cuestión de segundos, el pequeño acaba huyendo desesperadamente luego de encontrarse con una Ohaguro Betari. Al poco rato el resto del equipo llega al lugar y de inmediato se dan cuenta de la ausencia de Take. Ante esto, Kase va a buscar al niño, por lo que los demás van detrás de los aliens, mientras que detrás de ellos los vampiros simplemente se mantienen al margen. Al verlos, el viejo le pregunta a Kato si realmente podrían confiar en los asesinos de Kurono, a lo que el muchacho le responde que en lugar de estar guardando rencores, mejor deberían enfocarse en acumular todos los puntos que sean posibles. Luego de una corta caminata, los cazadores se dan cuenta de que habían sido llevados a Osaka, y por si esto no fuera poco, al igual que en la misión de Loni, ellos también podían ser vistos por los civiles. En el otro extremo, los vampiros tratan de irse, pero luego de escuchar el sonido de advertencia y ver cómo le explotaban las cabezas a los recién llegados, se dan cuenta de que tenían bombas instaladas en sus cerebros. Cerca de ahí, Takeshi seguía escapando ante el asombro del público, quienes a pesar de ver que esto claramente no era la filmación de una película, tampoco se atrevían a hacer algo al respecto. Sumamente asustado, el pequeño es atrapado por lo Ohaguro, aunque en medio de su desesperación y tras recordar la valentía del guerrero musculoso, él activa su traje y manda a volar a la yokai. Aún sorprendido, el pequeño se acerca al cadáver del alien y en medio de su inocencia solo atina a pedirle disculpas. Cerca del puerto, un pestilente olor a podredumbre llama la atención de los civiles, quienes caen presas del terror luego de presenciar cómo un ejército de criaturas emergía desde las profundidades. En tan solo un instante, estas desatan el caos, asesinando, devorando y destruyendo todo lo que estuviera en su camino. Alertados, Kato y los demás corren hacia el epicentro, encontrándose a medio camino con el equipo de Osaka, el cual contaba con otros miembros aparte de los que ya conocimos. Tras unas pocas palabras, ambos grupos se ponen a la defensiva, aunque luego de que Kuwabara reconociera a Reika, las cosas medio que se calman. Más relajados, Muroya le dice a los foráneos que este era su territorio, por lo que le pide que se mantengan al margen y no les quiten su botín. Al mismo tiempo de esto, Takeshi increíblemente logró deshacerse de un grupo de yokais, aunque para su desgracia el temor vuelve a invadirlo cuando un gigantesco Dorotabo se presenta enfrente de él. Sin poder hacer nada, el niño se queda a punto de ser devorado hasta que es rescatado por el guerrero musculoso. De vuelta con el resto y pese a haber dicho que ellos se harían cargo del trabajo, los osakeños ignoran la destrucción y simplemente se ponen a fumar y consumir todo tipo de sustancias. Consternado, Kato les pide que protejan a las personas, pero Shimaki le responde que se quede callado y observe el espectáculo. Tras varios angustiantes minutos, el equipo de Osaka por fin se pone en marcha, aunque en lugar de solo acabar con los aliens, ellos optan por usar la misión para divertirse a su manera. Derrotados, un grupo de yokai son obligados a rogar por sus vidas antes de ser volados en pedazos por Sanpei y compañía. Hanaki desmiembra lentamente a su objetivo antes de quitarle la vida. Muroya posa alegremente junto a su nuevo trofeo. Y finalmente, ante las risas de sus compañeros, Kuwabara atrapa y descarga su lujuria contra una Rokurokubi. En paralelo a esto, Kase seguía luchando contra el Dorotabo, el cual presentaba una fuerza descomunal. Tras ser arrojado violentamente, Takeshi intenta repetir el movimiento de su héroe y trata de golpear al monstruo, aunque para su mala suerte es mandado a volar y pierde la protección de su traje.
Al ver esto, el luchador recuerda la fuerte voluntad del pequeño, dándose cuenta así de que él ya no ansiaba ser el más poderoso de Japón, debido a que ahora su única meta era ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir y proteger el futuro de Takeshi. De regreso con Kuwabara, él continuaba descargando su lujuria con una Futakuchi Onna hasta que es interrumpido por la repentina aparición de una Mikiri. El bicho rebana a sus compañeros e incluso parte en dos a la yokai, aunque esto ni siquiera inmuta al degenerado, quien rápidamente toma su arma y destroza la cola del monstruo. Desesperado, este huye hacia el centro de la ciudad, pero acaba siendo destrozado por Shimaki y su pistola Z, una de las armas mejoradas que se entregaban a los que alcanzaban los 100 puntos. Esta tenía la capacidad de aplicar una enorme fuerza gravitatoria en una pequeña área. Para su funcionamiento se requería mantener presionado el gatillo durante un determinado tiempo, siendo así que entre más se cargase, más fuerte sería el aplastamiento. Viendo la superioridad de los Gansers de Osaka, Kato menciona que los de Tokio al menos debían ir a ayudar a los civiles, a lo que Reika le responde que hacer eso los pondría en peligro a ellos. Acto seguido, Sakata se dirige al pelucón diciéndole que a pesar de que él también respetaba a Kurono, no estaba de acuerdo con traerlo de vuelta, ya que el hecho de matar y revivir a alguien cuando les plazca simplemente hacía que la vida perdiera significado. Dicho esto y ante la sorpresa de sus compañeros, el psíquico les pide que en el caso de que él sea asesinado no lo resuciten, ya que si seguían gastando sus puntos en eso, al final nadie podría juntar lo suficiente para pedir su libertad. Después de escuchar estas palabras, Sakurai se cuestiona la razón por la que su maestro eligió traerlo de vuelta. Por otro lado, Reika comprende que aunque reviviera a Kurono, él no se fijaría en ella. Y finalmente, Kato cae en una profunda angustia y se cuestiona si es que acaso debió olvidarse de su amigo y las demás personas para solo enfocarse en el bienestar de su hermanito. Rápidamente su cabeza se ve inundada de preocupaciones, aunque luego de ver cómo un padre luchaba por proteger a su familia, él deja a un lado todas sus dudas y recupera su voluntad por ayudar a los demás. Tras una dura pelea y luego de poner a salvo a la familia, el pelucón va en busca de sus compañeros, pero antes de eso es interceptado por Anzu, la mangaka del equipo de Osaka. De una manera muy alegre, ella se presenta, pero luego de escuchar que el joven quería salvar a los civiles y revivir a su amigo, se burla de él llamándolo un alien hipócrita. Pese a ello, el pelucón no se amilana y continúa con su camino mientras era seguido por Anzu, quien le dice que ahora estaba curiosa por verlo. Entretanto, los vampiros se dieron cuenta de que por culpa de Gantz, los demás aliens ya no los veían como sus aliados. Por este motivo, el líder va en busca del jefe de la misión pensando en que aún existía la posibilidad de poder dialogar con él. En otro punto nos encontramos con más integrantes del equipo de Osaka, una pareja de ancianos y un pequeño que debido a su falta de conocimientos tan solo contaban con un arma. Tratando de proteger a los suyos, el viejito se queda al borde de ser devorado por un enorme yokai hasta que Sanpei, Tetsuo y Susumu, conocidos como el trío de sádicos, llegan y comienzan a juguetear con el monstruo. Por culpa de este exceso de confianza, ellos acaban siendo abrumados por el bicho, el cual poseía unos enormes agujeros en los cuales atrapaba y digería a sus víctimas. Sin poder hacer nada, el trío escapa mientras que Anzu y Kato también llegan al lugar. De inmediato la mujer le dice al pelucón que se olvide de los viejos y que vayan a buscar al resto, pero para su sorpresa Masaru se niega y muy lenta y temblorosamente se va a enfrentar al bicho. Cansada de este comportamiento, la mangaka decide dejarlo a su suerte, aunque luego de dar unos pasos recapacita y se da cuenta de que esta era la primera vez que conocía a alguien genuinamente bondadoso. Mientras Kato esquivaba los coletazos del alien, ella comienza a cargar su pistola Z. Sin embargo, para su mala suerte, antes de poder soltar el gatillo, es capturada dentro del yokai. Ante los gritos de ayuda de la mujer, Masaru se ve invadido por una extraña mezcla de miedo y coraje, por lo que tras usar su propio cuerpo como un señuelo, logra finalmente atrapar la cabeza del monstruo. Con su oponente derrotado, el joven rescata a los sobrevivientes, incluida Anzu, quien tras todo lo ocurrido comienza a interesarse más en él. En compañía de los ancianos, el nuevo grupo va a reunirse con el resto y mientras tanto la mangaka y el estudiante revelan sus razones para seguir con vida, él por su hermano y ella por su hijo. Luego de algunos minutos, ellos llegan con el resto del equipo de Osaka, quienes de inmediato son descritos por Anzu. Shimaki alcanzó 3 veces los 100 puntos y al igual que el resto solía dejarse llevar por la emoción de la batalla. Muro ya había llegado 4 veces, logro que lo volvió en extremo arrogante. Kuwabara también alcanzó el máximo 3 veces y la razón por la que le hacía el dame que te doy que te sigo dando a los aliens era debido a que si se lo hacía a humanas estaría cometiendo un crimen. Kyo era un adicto a todo tipo de sustancias que también logró 100 puntos 3 veces. Por otro lado, el trío de sádicos llegaron una vez cada uno. Y por último, pero no menos importante, estaba Oka, quien casi siempre permanecía invisible y había completado la centena 7 veces consecutivas. Aparte de ellos, también se presenta otras 2 mujeres, Miho, la novia de Muroya, y Sumiko, su mejor amiga. En otro punto, los vampiros se reunieron con uno de los jefes de la misión, un Tengu. Este les explicó que la bomba de sus cabezas emitía señales enemigas, así que no era su culpa si terminaban muertos.
Sabiendo esto, la pareja trata de alejarse de la muchedumbre, pero se acaban encontrando con un par de samuráis que para su buena fortuna logran entender su situación. Teniendo aliados que los respalden, el cuarteto se encuentra y enfrenta al trío de sadistas. Confiados, los cazadores dejan a un lado sus pistolas y activan sus espadas, por lo que entre risas y burlas arremeten contra sus objetivos sin saber que esto sería lo último que harían. Antes de darse cuenta, Susumu es partido a la mitad. Por otro lado, Tetsuo pierde la cabeza luego de intentar un ataque a traición. Y finalmente, Sanpei es abrumado y liquidado por la pareja de vampiros. Pese a haber eliminado a sus enemigos, uno de los yokais va y corta el brazo de la vampiresa, diciéndole que no le importaba si eran sus aliados, ya que el olor que provenía de la bomba de sus cerebros era realmente apestoso. Agudizando al máximo sus reflejos y pese a perder un dedo, el líder logra ponerse a la par de los yokais, así que luego de unos cortos segundos y una enorme serie de intercambios acaba haciéndose con la victoria. Con su compañera en la espalda, el colmilludo va a reunirse con los Gansers de Tokio, quienes le dicen que si mataban a todos los aliens serían regresados completamente ilesos. Luego de que el vampiro aceptara trabajar con ellos, Reika le pregunta si quería salvar a su amiga, a lo que este responde que a ella no le importaba, ya que lo único que quería era recuperar su dedo. A unas cuantas calles de ahí nos reencontramos con Tsuneo, uno de los estudiantes que fue atropellado e integrado al equipo de Osaka. Al momento de llegar a la habitación, ningún veterano explicó nada salvo por Anzu, quien mencionó que si conseguían 100 puntos podrían ser libres. Pese a su desconcierto, los jóvenes decidieron ponerse los trajes. Sin embargo, una vez en el campo de batalla, tanto ellos como los demás novatos fueron dejados a su suerte, por lo que ahora mismo y luego de perder a su amigo, Tsuneo yacía acorralado y al borde de ser aniquilado. Mientras maldecía el hecho de que moriría siendo virgen, él acaba siendo salvado por Kyo, quien nomás andaba buscando un copiloto que le indicara el puntaje de los aliens. Usando una especie de cámara, ellos localizan y persiguen a un monstruito de un punto para que los guíe con sus camaradas, aunque para su sorpresa, con lo único que se encuentran es con un ejército liderado por los 3 jefes de la misión. Rápidamente, Hanaki verifica el valor de los aliens, lo cual no hace más que dejarlo boquiabierto. El Inugami 68 puntos, el Tengu 71 puntos, y finalmente el Nurarigion con el increíble valor de 100 puntos. Lejos de ahí, Shimaki y sus compañeros también se dan cuenta de la presencia del Nurari, por lo que deciden dejarse de juegos. Al oír esto, Anzu relata que antes de que llegara a la habitación también apareció otro alien de 100 puntos, el cual fue eliminado por Oka, quien lo hizo solo y sin ningún tipo de ayuda. De regreso al puerto, el Nurari cambia de forma y se convierte en una mujer que camina alegremente por encima de sus esbirros. Aprovechando esto, Kyo acciona y apunta su francotirador, pero debido a su nerviosismo termina siendo detectado. Pese a ello, el joven logra acertar un disparo que destruye gran parte del cuerpo del jefe, el cual tan solo vuelve a transformarse. Habiendo tomado la apariencia de un calvo, el monstruo comienza a eliminar todo lo que fuera alcanzado por la luz que emanaba desde sus ojos. Estando al borde de ser iluminado, Hanaki toma su rifle y destroza por completo el cuerpo del Nurari, cuya cabeza decapitada vuela por los aires y por pura casualidad acaba derritiendo el cráneo del muchacho. Lleno de temor, Tsuneo recuerda que si lograba obtener 100 puntos sería libre, así que aprovechando el momento apunta su arma contra la cabeza, aunque antes de poder jalar el gatillo es rodeado por los otros 2 jefes. A pesar de su desesperación, el joven piensa rápido y usa la visión destructora del Nurari para espantar a los aliens. Completamente furioso, el Tengu ordena el ataque de todos sus esbirros, por lo que en tan solo segundos, Tsuneo acaba siendo perseguido por una serie de monstruos entre los que se encontraba un gigantesco Ushi-Oni. Agotado y resignado, el joven queda a merced de los aliens, hasta que para su buena suerte vuelve a ser rescatado, esta vez por las fuerzas militares de Japón. Pese a la lluvia de plomo, el coloso apenas si se ve afectado, aunque aún así esta pequeña brecha le permite a Tsuneo recoger la cabeza y eliminar a casi todos los monstruitos salvo por el Ushi-Oni, el cual le termina destruyendo el traje. Cuando todo parecía perdido, una especie de gigante transparente emerge desde el río y en tan solo un instante arremete contra el toro. Sin pensárselo, el estudiante aprovecha y escapa junto a la cabeza. Sin embargo, tras correr unos metros, es rodeado por los militares, los cuales lo toman como un enemigo y le disparan en las piernas. Nuevamente, Tsuneo vuelve a resignarse hasta que es salvado por Kato, quien piensa rápido y menciona que ellos pertenecían a una unidad secreta del gobierno. Por desgracia, los soldados no le creen e intentan ejecutarlos, pero justo en ese momento el Inugami y el Tengu hacen acto de presencia. Rápidamente el alado comienza con su destrucción, por lo que en respuesta Masaru intenta capturarlo, pero las ataduras de su pistola acaban por romperse. Rodeado por un cúmulo de cuerpos, Kato queda a merced de los yokais, mientras que a unos metros de ahí, el equipo de Osaka por fin llega a hacer su gran entrada. Sin siquiera pensárselo, ellos disparan sus pistolas Z, creando así una inmensa presión de la cual Masaru apenas si logra escapar con vida. Pese a dar en el blanco, el descomunal impacto no acaba con los jefes, los cuales incluso resisten otra serie continua de aplastamientos. Al ver esto, Muroya
menciona que él se encargaría del Tengu, palabras que le jugarían en contra puesto que a los pocos segundos es atrapado y pierde la protección de su traje. Desesperado, él pide la ayuda de sus compañeros, pero estos lo ignoran pensando que tan solo estaba bromeando. Después de unos pocos segundos, el disparo con retardo del cazador hace efecto y destruye la cabeza del jefe, aunque para su mala suerte ya era demasiado tarde. Tras darse cuenta de su error, Shimaki activa su espada y arremete contra el Inugami. Cerca de ahí, Anzu y las otras dos chicas de Osaka no logran aceptar el hecho de que uno de esos tres haya muerto, dándose cuenta al fin de que realmente necesitaban la ayuda del equipo de Tokio. En el centro del escenario, el Inugami demuestra una agilidad impresionante con la cual abruma por completo a su oponente, quien se queda a punto de ser aplastado por las fauces del monstruo. A pesar de su condición, Shimaki no desiste, y aprovechando que estaba cerca del cuello del alien, aumenta el tamaño de su hoja para finalmente poder decapitarlo. Por desgracia, la pequeña tranquilidad proporcionada por este logro acaba rompiéndose cuando el verdadero jefe final regresa al campo de batalla. Habiéndolo reconocido como el de los 100 puntos, Shimaki y Kuwabara unen fuerzas y con tan solo un movimiento descuartizan al pelado, el cual simplemente se regenera y adopta una forma pequeña con la que evita los espadazos. Comprendiendo que ya no podía hacer nada, Kazuo se retira diciendo que mejor le dejaran el trabajo a Oka. Ignorando el consejo de su compa, Shimaki atrapa e intenta aplastar al Nurari, el cual vuelve a transformarse, esta vez en una especie de gigante formado con cuerpos de mujeres. En solo segundos, el escenario es abrumado por los gritos desesperados de Miho y Sumiko, quienes son las primeras en darse cuenta de que Shimaki también había muerto. Sin poder escapar, Kuwabara es atrapado y se queda al borde de ser sofocado, pero justo en ese momento su miedo se ve superado por su lujuria, así que pese a perder su traje, él escala hacia la boca del coloso y le aplica todo su poder masculino. Increíblemente, la potente descarga del cazador por poco y ahoga al Nurari, a quien no le queda más remedio que alejarse del cuerpo mutilado de su víctima. Sorprendido por esto, Kato usa todo lo que tenía a su disposición para intentar acabar con el monstruo, el cual simplemente se seguía regenerando. Sin alguna otra opción, Masaru se queda al borde de ser aplastado hasta que Nishi aparece y revienta el cuerpo del Nurari con una de las pistolas Z. Un segundo disparo hace lo mismo con lo poco que quedaba del alien, el cual ahora había sido reducido a un inmenso charco de sangre. Satisfecho por su labor, el muchacho menciona que él se quedaría con los 100 puntos. Sin embargo, sus palabras quedan sin valor cuando el jefe vuelve a levantarse, tomando esta vez la forma de un demonio. Rápidamente, Nishi activa su invisibilidad, pero antes de poder esconderse es gravemente lastimado. Ante esto, Kato toma a los heridos y escapa del lugar, mientras que a unos metros de ahí lo que parecía ser el pie de un robot se materializa enfrente de los militares. Al mismo tiempo, el Nurari va en busca de sus presas y se acaba topando con el resto del equipo de Tokio. Sin saber a lo que se enfrentaban, Inaba menciona que si luchaban juntos podrían acabar con él, pero antes de poder siquiera hacer algo, una fuerza invisible retuerce y explota los brazos del viejo. Nerviosa y sin poder comprender la situación, Reika ordena escapar sorteando al monstruo. Invadido por el terror, Inaba es el primero en llevar a cabo este plan, saltando por encima del bicho y terminando en un estado más que lamentable. Ante esta situación, Sakata usa todo su poder para mandar a volar a sus compañeros y detener el movimiento del Nurari. Desesperado, Sakurai le pide a su maestro que venga con ellos, pero este tan solo se despide y le dice que por nada del mundo intente revivirlo. A la par del sacrificio de Sakata, cerca de ahí aparece un gigantesco robot sobre el cual se encontraba Hachiro Oka, el guerrero más fuerte de Osaka. Su traje era una recompensa de Gantz, y asimismo el mecha representaba el equivalente a varios cientos de puntos. Cuando peleó contra el toro, el hombre dejó a un lado su robot y tras escanear al monstruo pilotó una especie de nave circular con la cual llegó hasta la cabeza de su objetivo, al cual asesinó con un solo golpe potenciado. Sin este obstáculo, Oka se dirige hacia el Nurari en medio de una gigantesca presión. A lo lejos, Kato detiene la hemorragia de los heridos mientras que Anzu profetizaba la victoria de su compañero. En un instante, el armado desata unos poderosos impactos sobre las piernas del alien, el cual pierde el equilibrio y acaba recibiendo otro devastador golpe que destruye parte de su cráneo. Sin descansar, Hachiro extiende sus brazos y revela unas enormes cuchillas con las que decapita a su objetivo. Ante la sorpresa del resto, el cazador más fuerte menciona que su trabajo no había terminado, y como evidencia de ello, el Nurari vuelve a transformarse, esta vez en una especie de amalgama de criaturas. En respuesta, Oka abre la palma de su mano y dispara un haz de energía que revienta por completo el cuerpo del yokai. Nuevamente, Kato y los demás dan por hecho que la misión había terminado, pero el armado les responde que dejen de decir tonterías. De entre los trozos de carne, el Nurari emerge con su forma original mientras mencionaba que todo esto le parecía muy interesante. Luego de ser destrozado por otra serie de golpes, el jefe modifica sus brazos de una manera similar a las del traje pesado, por lo que ahora, usando una fuerza mayor, logra exponer el rostro de Oka. Ante esto, el cazador descomprime su traje y libera una enorme ola de gas, gracias a la cual despista al alien y le asesta un corte con el cual por poco y lo parte a la mitad.
A pesar de que el yokai ya no se regeneraba, Hachiro menciona que este aún seguía con vida, por lo que tras decir que ya había tenido suficiente, simplemente se retira del lugar ante la sorpresa del resto. Sin saber muy bien qué hacer, Katou toma una espada e intenta cortar al monstruo, aunque antes de hacerlo, este se defiende con una explosión de pelotitas. Producto de ello, Takeshi resulta herido, provocando así la ira de Kase. Decidido, el guerrero musculoso va hacia donde estaba el Nurari, el cual ahora lucía como una mujer de cabello largo. Al instante de estar enfrente del monstruo, el luchador es invadido por un miedo absoluto, el cual se incrementa aún más cuando esto lo ignora y solo le pregunta a dónde se había ido Oka. Con el fin de recuperar su valor, el hombre comienza a reír y acto seguido desata sus mejores golpes sobre el cuerpo del jefe hasta dejarlo sin cabeza. Evidentemente, esta táctica no basta para derrotarlo, así que tras unos breves segundos, el alien crea una serie de cuerpos con los que rodea a su oponente. Sin dudarlo, los demás acuden a la ayuda de su compañero, y tras una ola de disparos dispersan al Nurari, quien en tan solo un instante vuelve a reincorporarse. Pensando únicamente en el bienestar de Takeshi, Kase enfrenta al yokai, pero con tan solo un pequeño roce termina siendo derrotado. Acto seguido y para la sorpresa de los demás, el jefe los llama aburridos, así que tras decirles que luego se encargaría de ellos, se va en busca de Oka. Ante este cambio de panorama, Anzu propone escapar, a lo que Katou responde que aún había muchos heridos y que además no podían dejar que esa cosa siguiera con vida. Tras pensar en una forma de derrotarlo, los cazadores se dan cuenta de que durante la pelea contra Oka, este usó el gas de su traje para distraer al monstruo, el cual luego de ser cortado apenas si podía regenerarse. Sabiendo esto, Masaru plantea que la única forma de acabar con él era tomándolo por sorpresa. Para ejecutar este plan, el joven se ofrece como carnada, mientras que los demás se alejan para servir como francotiradores. A lo lejos, Tsuneo se asombra de que alguien de su edad pueda ser tan valeroso, y al mismo tiempo, en el centro, Anzu abraza fuertemente al muchacho mientras le confesaba que lo quería. Con lágrimas en los ojos, la mujer le ruega que no muera, pidiéndole que si sobrevivía, ella y su hijo y él y su hermano se vayan a vivir juntos como una familia. Impactado por esta declaración, Masaru acepta la propuesta, así que pensando en que ahora más personas esperaban su regreso, él va en busca del Nurari. Lo que hasta hace una hora fue una ciudad llena de vida, ahora lucía como la representación del desastre, y en medio de todo esto el horror absoluto se hace presente en la forma del cadáver de aquel que era considerado el cazador más fuerte de todos. Con una amenazante frialdad, el Nurari se para justo enfrente de Katou, quien abrumado por sus pensamientos y a tan solo instantes de ser asesinado, le pide que antes de que lo mate le diga la razón por la cual aliens y humanos estaban peleando entre ellos. Increíblemente, estas palabras llaman la atención del jefe, el cual se burla del pelucón y tan solo le responde que esto era culpa de un dios omnipotente. Tras decir esto, un disparo completamente alejado de su visión impacta sobre el alien, quien antes de poder darse cuenta de algo acaba perdiendo gran parte de su cuerpo, demostrando así que efectivamente él apenas si podía regenerarse de los ataques sorpresa. Furioso, el jefe usa sus ojos para destruir todo lo que estaba a su alrededor, incluido Katou, quien es atrapado por una explosión y acaba perdiendo las piernas. Al borde del desfallecimiento, el pelucón logra sujetar una pistola Z y rogando porque el Nurari no lo notara, comienza a presionar el gatillo. Por desgracia, antes de poder disparar, el monstruo se gira hacia él, así que sin dudarlo, Anzu corre y se pone enfrente de Masaru mientras le decía que ella lo protegería. El cuerpo destrozado de la mujer logra obstruir la visión del alien, pero a pesar de ello, el arma de Katou aún no había cargado lo suficiente. Con lágrimas en los ojos, el joven maldice su destino, aunque justo en ese momento un invitado inesperado por fin hace acto de presencia. Desesperado y sin poder regenerarse, la cabeza del Nurari sale volando mientras destruía todo lo que estuviera en su visión, por lo que nublado por su ira no logra darse cuenta del ataque que finalmente acabaría con su existencia. Lejos de ahí, un delirante Kuwabara le pedía a Sumiko que por favor le dejara hacerle el dame que te doy que te sigo dando. Ignorándolo, la muchacha menciona que al parecer uno de sus compañeros acabó con el jefe final. Aliviadas, ambas se burlan de los pobres debiluchos de Tokio, aunque luego de ver la realidad no pueden hacer más que quedarse calladas. La transferencia comienza y en medio de un mar de lágrimas, Tsuneo se acerca a Katou confesándole que quería ser igual que él, prometiéndole que cuando junte 100 puntos se encargaría de revivir a Anzu. Aliviado por estas palabras, Masaru finalmente pierde la conciencia y tras unos cuantos angustiantes segundos, él junto a todos los demás regresan a la habitación de la pelota, la cual de inmediato procede con la repartición de puntajes. Inaba, Reika, Sakura y el viejo 0 puntos. Para sorpresa de todos, la panda 40 puntos, remarcando así el hecho de que a pesar de lucir adorable, seguía siendo un oso. Takeshi 26 puntos, Kase 35 puntos, el líder vampiro apodado como el anfitrión samurai 42 puntos, la vampiresa apodada como Kill Bill 0 puntos, Nishi 75 puntos y finalmente Katou con una sola baja y con 100 puntos. De inmediato el menú de opciones es desplegado y pese a que lo primero que se le vino a la mente fue vivir en paz junto a su hermano, él solo pide el regreso de Kurono.
Tras recibir la bienvenida de sus amigos, Kei dice que lo último que recordaba era haber pedido su libertad, por lo que Reika le explica todo lo ocurrido, incluida su muerte, el estado actual de los vampiros y el hecho de que esta vez Katou fue el que lo había salvado. Preocupado por esta decisión, el prota le dice a su amigo que lo mejor hubiera sido que pidiese su libertad, a lo que este le responde que ambos habían regresado a cero, por lo que si iban a ser libres podrían hacerlo juntos. Al verlos a todos tan calmados, Nishi dice que no importaba quién viviese o quién muriese, ya que al final el resultado sería el mismo. Acto seguido, él menciona la palabra catástrofe y en ese instante la esfera revela una cuenta regresiva. Muy seriamente, el jovencito explica que cuando el número llegase a cero, una armada invencible vendría a la Tierra y ellos serían los primeros en morir. Él no estaba seguro si serían máquinas, aliens o un bombardeo nuclear, pero lo que sí tenía claro era que para tener siquiera una oportunidad debían preocuparse más en mejorar su propia fuerza que en andar reviviendo difuntos. Dicho esto, Nishi abandona la habitación dejando en entendido que para el inicio de la catástrofe faltaban menos de 8 días. Pese a su desconcierto, los participantes deciden seguir con sus vidas, por lo que Katou regresa con su hermano, mientras que Kurono, pese a no saber nada de lo que hizo durante este último mes, va en busca de Tae. En su apartamento, la policía llegó para investigar el ataque de los vampiros, y tal y como era de esperarse, la muchacha también estaba ahí. Preocupados, cada uno va en busca del otro, así que tras recorrer unas calles, ambos por fin vuelven a reencontrarse. Confundida, la señorita le pregunta por qué estaba vestido de esa forma, pero en lugar de recibir una respuesta, el joven tan solo la abraza, puesto que el frío cuerpo que sostuvo entre sus brazos ahora había sido reemplazado por una reconfortante calidez. ¿Qué misterio se esconde detrás de Gantz? ¿Podrá Reika olvidarse de Kurono? ¿A qué nueva misión se enfrentarán los participantes? Todo esto y mucho más lo sabremos en la 10ª misión de Gantz. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama.